Ok, aquí está el contexto. Hace un par de días, como ya todos sabemos, se lanzó el tráiler de Spider-Man 4, Spider-Man Brand New Day. Éxito total, se rompe el internet, no sé cuántas millones de vistas en las primeras 24 horas. El punto, llevamos un largo rato sin ver a Tom Holland con el traje de Spider-Man, ¿no? Y bueno, estoy viendo que luego del tráiler hay mucha gente que está cambiando su opinión con respecto a Tom Holland, diciendo que finalmente tenemos al Spider-Man que se había planeado desde el inicio, diciendo que era necesario esperar 3 películas para ver en su totalidad el desarrollo del Spider-Man del UCM. Pero ¿es acaso esto cierto? ¿Era necesario esperar 3 películas para ver el desarrollo completo de este Spider-Man? No sé yo. En fin, vamos a hablar de esto. Así que bueno, señoras, señores, mi nombre es Let's Play y hablemos del Spider-Man de Tom Holland. Ok, vamos con un contexto rápido. Yo siempre he defendido que el Spider-Man de Tom Holland hasta este punto tiene 2 sagas. Por un lado tienes la saga Home, que son básicamente las películas dirigidas por Jon Watts. Y por otro lado está la saga de los Avengers, que serían básicamente las 3 películas dirigidas por los rusos, donde sale el Spider-Man de Tom Holland. Y siempre he argumentado esto porque si nos ponemos a ver más allá del humor de este Spider-Man y ser básicamente el mismo actor, el Spider-Man que vemos con los Vengadores es muy diferente al que vemos en sus películas en solitario. El Spider-Man de los Vengadores siempre se caracterizó por ser más decidido, seguro de sí mismo, confiado, seguro de por qué pelea y básicamente un Spider-Man que la tiene bastante clara. En Civil War, por ejemplo, cuando Tony Stark lo llama para la pelea del aeropuerto, va sin dudar. Quiero que recordemos la excelente frase que suelta cuando Tony Stark le pregunta por qué pelea. Y en resumidas cuentas, a pesar de no tener mucho como un héroe, incluso es capaz de pelear al tú por tú contra varios Vengadores. Que sí, ahora alguien me dirá que ninguno estaba peleando en serio y eso, pero ya veremos que luego en Homecoming esto cambia bastante la forma en lo que lo vemos. Bueno, luego en Infinity War, más de lo mismo. Peter se va literalmente al espacio sin dudarlo ni un segundo con tal de salvar el día. Fue una pieza clave para casi derrotar a Thanos y en el combate final una vez más estuvo a la altura. Porque sí, más de lo mismo en Endgame. Solo vuelve a la vida y se va a la batalla final sin dudarlo un segundo. Y qué participación en la pelea. Prohibido olvidar cómo por 3 minutos Spider-Man tanqueó todo y tuvo el guantelete del infinito. A lo que trato de llegar. Luego si vemos al Spider-Man de la saga Home, es muy diferente. En Homecoming, por ejemplo, lo vemos bastante inexperto tanto en pelea como en el propio balanceo, cosa que en teoría no tiene sentido. Digo, ya vimos que tiene bastante práctica en Civil War. Luego en Far From Home lo vemos tener esta dualidad entre ser un adolescente normal o dejar las cosas de lado y enfocarse en ser un superhéroe por completo, cosa que tampoco tiene mucho sentido. Digo, ya vimos en Infinity War y en Endgame cómo este Spider-Man no dudaba un segundo en irse al espacio, aún arriesgando su vida con tal de hacer lo correcto. Y bueno, luego en No Way Home, bueno, para mí aquí está el reinicio del personaje, así que no lo tomamos en cuenta por ahora. A lo que trato de llegar, tanto los Russo como Jon Watts tenían su propia versión del personaje y en cada película lo utilizaban en base a lo que se necesitaba, ignorando por completo lo que ya se había visto en las otras películas. Jon Watts, al tener que hacer una trilogía centrada enteramente en Spider-Man, optó por darnos una versión inmadura e inexperta de Peter con muchas dudas todavía. Y los Russo, por su parte, al no tener tiempo suficiente en las películas de los Vengadores para darle desarrollo a Spider-Man, optaron por usar una versión más experimentada de Peter que les ahorrara el trabajo, ignorando por completo que en las películas en solitario de Spider-Man se supone que estábamos viendo una versión inexperta e inmadura del personaje. Y Dios, me estoy dando cuenta que este punto da para un video completo, así que lo vamos a dejar hasta aquí de momento. Al punto que quería llegar, el tener 2 versiones de Spider-Man al mismo tiempo perjudicó la visión que muchos tenían del personaje, ya que si veías solo las películas de los Vengadores, por ejemplo, pues luego no te hacía sentido lo que se veían en sus películas en solitario, y viceversa, si veías solo las películas en solitario, luego las versiones que veíamos en las películas de los Vengadores pues eran raras. Pero bueno, como al final para el desarrollo del personaje lo que suma en sí son sus películas en solitario, vamos a ver cómo lo hizo Jon Watts.
Como ya dije, Spider-Man Homecoming, a pesar de ser la primera película en solitario de Spider-Man en el UCM, no era la primera aparición. Ya antes se había visto en Civil War, y eso quiere decir que esta versión de Spider-Man no podía partir totalmente de cero. O sea, tenía que trabajar sobre las bases que ya había establecido Civil War. Es decir, que Peter es el ahijado de Tony Stark, que ya peleó con los Vengadores, esas cosas. Y si bien Jon Watts pudo seguir con eso, y digo, escribir una historia para un Spider-Man más experimentado, pues se fue por el camino más fácil, es decir, respetar solo lo estrictamente necesario de Civil War, pero por lo demás reiniciar por completo a Peter. Que Peter ya tiene experiencia peleando. Mejor vamos a ponerlo a perder contra un grupo de ladrones random, que ya demostró que el balanceo se le da bastante bien. Mejor que aquí tenga problemas para balancearse de noche. Que pudo pelear contra Vengadores usando el traje tecnológico de Stark sin ningún tipo de problema. Mejor inventemos que no sabe utilizarlo y que le falta experiencia. Como vemos, Jon Watts optó por una versión más inexperta de Peter, es decir, una versión que apenas estaba iniciando. Y a ver, del todo mal no está, es decir, era más fácil iniciar de cero que hacer una historia más profunda con un Peter más desarrollado. Pero aún y con todo eso, el Peter de Homecoming termina muy bien encaminado, por lo menos para esta película. Entendiendo que él es Spider-Man con o sin un traje, es más, incluso se da el lujo de rechazar a los Vengadores. Eso sí, queda en buen plan para que si lo necesitan en el futuro, él los ayude. Esto obviamente de cara a que Spider-Man saliera en Infinity War. Así que hasta aquí Jon Watts hizo un trabajo bueno, se puede decir. Es decir, sí, ignoró gran parte de lo que los rusos habían establecido en Civil War, pero dejó encaminado a Spider-Man para que nuevamente lo utilizaran en las nuevas películas de los Vengadores. Así que hasta aquí todo bien. El problema vendría luego de todo lo que sucedió con Plátanos. Para mí el problema que tiene Far From Home con respecto al desarrollo de Spider-Man es que pasaron demasiadas cosas en el medio de Homecoming y Far From Home. A ver, para Homecoming, si bien Jon Watts cambió algunas cosas, se respetó la mayoría. Es decir, hasta aquí Peter aún tenía un desarrollo lógico con las 4 películas que tenía hasta el momento. Pero para Far From Home, Jon Watts dio un volantazo por completo. Dijo, si para Homecoming ignoré cosas de Civil War, me la suda Infinity War y Endgame. Viaje al espacio, muerte de Spider-Man, batalla contra el titán loco, toda la madurez que eso debe implicar. Olvidemos eso. Vamos a meter mejor a Peter de vacaciones. Y a ver, como yo dije en mi video defendiendo Far From Home, el hecho de que Peter quiera unas vacaciones luego de todo lo que vivió no me parece mal del todo. El problema es que Jon Watts aquí quiso seguir con la faceta de Peter inexperto e inmaduro, cuando ya para este punto eso era insostenible. Para Homecoming todavía podía hacer sentido, pues a pesar de haber peleado con los Vengadores, pues todavía podías creer que Peter seguía siendo inexperto. Pero para Far From Home ya era imposible negar todo lo que vivió este Spider-Man. Estamos hablando de un Spider-Man que dejó todo por irse al espacio, un Spider-Man que utilizó la cabeza en más de una ocasión, incluso arriesgando su vida, como por ejemplo cuando salva al Doctor Strange. Un Spider-Man que literalmente murió, y sí, un Spider-Man que estuvo y fue clave en la batalla más importante en la historia de las batallas. Un Spider-Man que a golpes tuvo que madurar en estas 2 películas, entendiendo que ser un héroe no es un juego, que en este trabajo la vida de miles corre peligro y que lo normal es que siempre hayan bajas, por ende, él debe estar a la altura. Pero no, luego en Far From Home hay un grupo de elementales atacando a miles de personas, pero nah, él mejor se va a olerle los pedos a MJ. Que ya vi que en este mundo hay dementes capaces de hacer lo que sea con tal de adquirir poder, bueno, le voy a confiar las gafas de Stark a Misterio, que lo acabo de conocer hace 3 días. Todo lo que se llevaba trabajando hasta Endgame, Far From Home lo tira a la basura, todo. ¿Y saben qué es lo peor? Que aún así, la película trata de cerrar bien el desarrollo de este Spider-Man. Tenemos a Peter dejando finalmente ese legado de Stark, que es una de las cosas que más le criticaba a la gente. Tenemos a un Peter entendiendo que antes de su vida personal está ser un superhéroe. Y aún con todo y lo malo que llevo diciendo hasta aquí, Jon Watts trató de llevar de manera orgánica el desarrollo del personaje. Y repito, trató, porque claro, las contras ya eran más que los pro. Así que o arreglaban esto o este Spider-Man se iba a volver la versión más odiada del personaje. Como dije, para nadie es una sorpresa que luego de Far From Home, el Spider-Man de Tom Holland se volvió súper odiado. Mucha gente criticó su inmadurez y cómo ignoraba todo lo que había aprendido supuestamente con los Vengadores. Así que había que reiniciar a Spider-Man sin
reiniciarlo del todo. Y aquí es donde entra No Way Home. A partir de aquí queda en cada quien decidir si esta idea de reiniciar a Peter fue cosa de Jon Watts o de Kevin Feige, porque por parte de Watts se sabe que lo que él quería era seguir con su idea, ahora metiendo como villano a Kraven, y por otra parte se sabe que fue Feige y Sony los que metieron lo del multiverso y los Spider-Man de Tobey y Andrew y toda esta movida multiversal, pero sobre todo la idea de que el Duende Verde desarrollara a Peter. Así que como digo, tú dale el crédito a quien quieras, pero el punto, No Way Home logró salvar a un personaje que parecía estar perdido por completo. Para empezar, ¿qué es lo que todos odiaban de este Spider-Man? ¿Su dependencia a Tony Stark? Por supuesto. ¿Qué hace la película entonces? ¡Boom! Peter pierde todo el apoyo de Industrias Stark en los primeros 20 minutos. ¿Qué más le criticaban a este personaje? Bueno, había gente diciendo que este Peter no había tenido una pérdida similar a lo del tío Ben que hiciera que madurara de golpe. ¿Qué hace No Way Home entonces? ¡Boom! Mata a la tía May. Y bueno, ya que la gente se quejaba también de que no estaba la mítica frase que los emociona, ¡boom! Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y me lo van a llorar, pero la muerte de la tía May le pasa por encima a la muerte de los dos tío Ben, les guste o no. No solo porque, a diferencia de los difuntitos, la tía May llevaba 3 películas aquí, haciendo que nos acostumbráramos más al personaje, sino que también el ser asesinada por el Duende Verde es mucho más impactante que morir por un ladrón cualquiera. No Way Home logró sacar de la mesa todos los elementos que la gente tanto le criticaba a este Peter y reinició al personaje sin necesidad de introducir una nueva versión de Spider-Man, que habría sido lo más fácil. Pero bueno, eso no es todo, porque a todo esto tenemos que sumarle todo lo que aportó el Duende Verde. Porque sí, no sé de quién fue la idea de traer a este loco, pero díganle que gracias. En una sola película, Peter aprendería a no confiar en todos, a que la fuerza física no lo es todo, a que sus acciones tienen consecuencias y sobre todo, aprendió que Spider-Man no mata. A todo esto le sumas todo lo que aportaron los Spider-Man de Tobey y Andrew, y encima, para dejar claro el reinicio al final, todos olvidan a Spider-Man, agregándole a esto a que tiene que renunciar al amor de su vida, aunque bueno, esto ya empieza a ser medio dudoso con el nuevo tráiler. Pero en fin, y al ya no contar con el apoyo de Industrias Stark, el tipo queda solo, pobre, miserable, rentando y sin nada de tecnología. Ah, miserable, como me gusta mi Spider-Man. Creo que la gente no es consciente de lo increíble que fue lograr reiniciar a este Spider-Man sin necesidad de cambiar al actor y la versión del personaje. Así que, en respuesta a la pregunta inicial, ¿el Spider-Man de Tom Holland tuvo un buen desarrollo? ¿Era necesario esperar 3 películas para poder juzgar al personaje ahora sí? Pues para mí no. Como vimos, su mayor problema fue tener 2 versiones en simultáneo, y como vimos, Far From Home arruinó casi todo lo que se había construido. Pero bueno, No Way Home logró reiniciar al personaje y ahora solo nos queda esperar a ver qué va a suceder en Brand New Day. Ojalá sigan con un buen desarrollo. Así que bueno, solo el tiempo nos dirá si la nueva trilogía le dará un desarrollo digno o no a este Spider-Man. Un momento antes de que te vayas. Hey, si el video fue de tu agrado, ¿por qué no me apoyas con un like, un comentario? Ya saben, a YouTube le encantan las interacciones. Y si consideras suscribirte al canal, pues bienvenido seas. Mis redes sociales están abajo en la descripción. Instagram, que básicamente ahí subo tonterías. TikTok, donde supongo que resubo clips de este video. Y ya creo que esas son todas mis redes sociales. Y creo que eso es todo lo que tengo que decirles. Señores, mi nombre fue Let's Play y nos vemos en unos días con un nuevo video más. Bye.